Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay un tema que es el gasto electoral, que para muchos expertos pues hay vacíos en cuanto a los controles de la propaganda, lo cual pues, implicaría vigilar medios, redes sociales, además plataformas informáticas e incluso se ha permitido la intervención de niños, que es prohibido en el artículo del Código de la Democracia, del Código de la Niñez y Adolescencia, perdón, en el artículo 52. Hay muchas cosas que se han visto en esta campaña. Hay una nota que quiero introducir este tema, es una nota, un artículo que escribe Talía Flores. Dice: la campaña de los millones y la ceguera del Consejo Nacional Electoral. Y dice así este artículo: en un alarde de poderío económico y menosprecio a la ley, algunos candidatos a la presidencia están gastando ingentes sumas de dinero en esta distópica campaña electoral que discurre en medio de una violencia jamás antes registrada y con la amenaza del fenómeno del niño por delante. De la noche a la mañana, la semana anterior, los postes de barrios de varias ciudades aparecieron empapelados con pancartas con el rostro de ciertos candidatos, mientras que en las redes sociales han proliferado los videos de los presidenciables con las más disparatadas escenas y también algunas propuestas. Pero la autoridad electoral parece no haberse enterado de nada. A 12 días de ir a las urnas, en una suerte de efecto contagio, los candidatos han multiplicado las concentraciones, las caminatas, los recorridos acompañados por músicos, bailarines, animadores y saltimbanquis. No ha faltado quienes repartan camisetas, gorros de sueros, tomatodos y hasta cajas con productos comestibles, lo que significaría que son candidatos con mucho dinero que buscan inducir el voto con prebendas. Pero si faltaba algo en este país con índices de pobreza lacerantes, un aspirante a la presidencia se moviliza en helicóptero para ganar tiempo y mostrar poder y destreza en el aire. Cada uno de estos gastos no podía dejar de ser reportado si es que la autoridad electoral hubiese designado observadores o veedores in situ, que también valoren el costo de los miles de banderas, tarimas, pancartas y hasta el uso de drones que hoy se está extendido. Y toda esa parafernalia que rodea a los candidatos que a diario se movilizan en aviones o en carro junto a sus séquitos. Sumar los viáticos de los miembros del equipo, los sueldos de los empleados, de los colaboradores y ayudantes en cada localidad y hasta los combustibles de los vehículos para incluirlo en el informe que habrá de ser entregado a la autoridad es obligación legal y ética de los candidatos y partidos para que no se convierta en la primera gran estafa de quien aspira a llegar a Carondelet. ¿Podrá el CNE, por ejemplo, valorar el costo de la producción de un video en el que participan cantantes internacionales de fama, en ocasiones incluso fuera del país, que implica movilizaciones de personas? ¿Lo imputará en el gasto electoral? Según el reglamento propio del CNE, el límite de gasto con recursos propios y de aportes es de 5.3 millones para el binomio presidencial. Ese dinero se le usará para el pago de artículos promocionales, servicios de consultoría, honorarios profesionales, diseño de encuestas de opinión, logística y movilización. No contempla el gasto de seguridad que ha contratado la mayoría, a pesar de que el Estado les dotó de protección, pero un par de candidatos no la aceptó. Está a la vista que el gasto de esta campaña, que comenzó antes de la fecha oficial dictaminada por el CNE, supera la cifra oficial. Si la autoridad electoral apostase por la transparencia para fortalecer la institucionalidad y la democracia, el control tendría que ser riguroso y ameritaría paciencia y profesionalismo y no excusas como se ha escuchado hasta ahora. Bueno, eso es parte del artículo de Talía Flores que titula La campaña de los millones y la ceguera del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando con el gasto electoral y con el control electoral? En una entrevista anterior en Teleamazonas, Medardo Leas mencionaba que, bueno, que el control electoral por parte del CNE es inexistente. Le damos la bienvenida a Medardo Leas, integrante del Observatorio Electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien vamos a hacerle justamente esta pregunta: ¿cómo ha visto Medardo esta campaña y el control que ha dado al gasto el Consejo Nacional Electoral? Bienvenido. Gracias, buenos días. A pesar de que la ley es muy clara, puntual, tiene una cantidad de artículos para que el control electoral se realice desde cuando se inscribe una candidatura hasta cuando termine el proceso, el Consejo Nacional Electoral no quiere aplicar la ley, no quiere controlar los inmensos recursos que se están invirtiendo. Y lo que es más grave, no quiere investigar cuál es el origen de esos recursos.
en un país donde se está denunciando que esos recursos provienen precisamente de actos de corrupción, o lo que es más grave, del narcotráfico. Entonces, esa actitud irresponsable, negligente de los miembros del Consejo Nacional Electoral merece el rechazo ciudadano, porque se dan el lujo hasta de comparecer a decir que no tiene facultades legales. Yo me he permitido transcribirle todas las disposiciones legales que están vigentes y que no son aplicadas por ellos. Y esto naturalmente obedece a un compromiso que tienen ellos con sus auspiciantes, con sus padrinos que los mantienen desde hace mucho tiempo en funciones prorrogadas y que prefieren pagar los favores a los compadres antes que mejorar un sistema democrático frágil, un sistema democrático que está corriendo el riesgo de que sea tomado por la narcopolítica y a lo mejor a futuro convertirse en un narcoestado, como ya lo denunció públicamente hace más de 12 años Pancho Huerta, que en paz descanse. Él le anticipó eso y lo que dijo es cierto, la narcopolítica se está infiltrando en el país y se están tomando las instituciones. Estas personas no llegan a hacer política para dar bienestar a los ciudadanos, no, llegan para tomarse la fiscalía, la administración de justicia, el SENAIN, la policía, las fuerzas militares, eso es lo que quieren. Entonces debemos respetar y exigir a los irresponsables señores del Consejo Nacional Electoral que cumplan con la ley, porque es su obligación. No le estamos pidiendo de favor, les estamos exigiendo que cumplan con la ley. Pues, don Leonardo, ¿por qué no se cumple con la ley? Hay vacíos legales que por eso el CNE dice, bueno, no podemos hacer controles, por ejemplo, vigilar los medios, las redes sociales y demás plataformas informáticas. Eso ha insistido el CNE, sus consejeros, su presidenta, que eso no se va de sus manos. No es así. Mire usted que, por ejemplo, en el Código de la Democracia en forma puntual se establece que absolutamente todos los ingresos y los pagos tienen que ser contabilizados. Contabilidad con un responsable económico, tiene que sacar RUC, tiene que tener contador. Todos los pagos que superan los $100 tienen que hacerse con cheque, porque tienen que abrir una cuenta corriente. Y que quien no cumple esto es una infracción electoral. En las redes sociales, ¿a quién están pagando el uso de las redes sociales? A las empresas que venden ese servicio que no están en el Ecuador. Y hay una disposición legal que dice que se prohíbe que los partidos, movimientos y candidatos puedan hacer transferencias al exterior. Pero aquí están pagando millones de dólares a todas estas empresas en el exterior mediante transferencias, o qué medios estarán utilizando para precisamente utilizar esos medios que no pueden ser controlados internamente, porque no pueden darse de baja, por ejemplo, esos videos que está pasando en YouTube o en Facebook. No puede bajarse técnicamente porque esto tienen que hacerlo desde el exterior. Claro. Pero aquí se manipula y norma hay una disposición expresa, pero no la cumplen. Ahora, ¿hay posibles sanciones para los consejeros, para el Consejo Nacional Electoral en general por incumplir este control de gasto electoral? Claro, deberían ser destituidos. Pero ¿quién es el juez del Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, donde están precisamente los beneficiarios de todos estos actos de construcción y de la falta de control. Entonces es un absurdo porque ellos saben que si son funcionales para estos políticos que van a beneficiarse del país, del gobierno y a cometer actos de corrupción, jamás van a ser sancionados. Ya se han presentado infinidad de denuncias. Incluso hubo un caso, pero absurdo, donde la señora presidenta regaló un movimiento político al asambleísta que le salvó de un juicio político. Y todos conocemos, sabemos los nombres, los apellidos, cómo operan. Pero este es el país, un país donde no se cumple la ley, es un país que se encamina al fracaso y lo que es más grave, a entregar el gobierno a la narcopolítica. Entonces, leyes hay, normas hay, jueces hay, pero si no quieren aplicar la ley, mire usted cómo se burlan de los ecuatorianos en la forma como lo hacen los consejeros que dicen que no hay ley. Yo tengo que estar transcribiendo los artículos en cada entrevista. 8:40 conversamos con Medardo Oleas, integrante del Observatorio Electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando del gasto
de la campaña y el control electoral por parte del CNE, que a su criterio es inexistente por falta de voluntad política, no porque existan vacíos legales como ellos han señalado reiteradamente. Ahora, algo que sí es preocupante y que en su momento también lo dijo Luis Verde Soto cuando era consejero del CNE, es estos dineros de campaña que podían estar bueno, manchados con el narcotráfico y allí pues tener la infiltración de el narcotráfico en la política, la narcopolítica. ¿Cómo se debería controlar eso? ¿Qué se debería hacer del lado de la ciudadanía? Ya que, bueno, la autoridad electoral sabemos que no lo está haciendo para que, bueno, no se infiltre la narcopolítica en nuestro país. Ahí pedir, por ejemplo, al gobierno nacional que active a la UAFE, que tiene la obligación de vigilar directamente los movimientos inusuales que hay en el sistema financiero. Y si ese dinero sucio, el de narcotráfico, ingresa de contado, activar al servicio de rentas internos que también por ley tiene que vigilar. Porque si, por ejemplo, se presenta un espectáculo público donde se contratan tarimas, músicos, bandas, si va el SRI y dice, muy bien, señor, ¿quién es el dueño de esto? A ver, preséntenme la factura. ¿Y cómo le pagaron? Es fácil comprobar si le están pagando de contado como están pagando todas las cosas. Claro. Aquí un consejero que me avergüenzo darle hasta el nombre, dijo, yo no puedo denunciarle que él ha tenido que ha hecho un desfile con camisetas con banderas porque el partido me va a decir, compruébeme usted. Se dé el lujo de decir eso. Pero el servicio de rentas internas, si va, puede hacerlo, puede clausurar a todos esos eventos si no tiene, por ejemplo, los papeles o las facturas. Si van y clausuran a un local porque simplemente está facturando mal, no pueden clausurar un evento que cuesta millones de dólares. Y todo esto es en efectivo. Pagan las camisetas en efectivo, las banderas en efectivo, las movilizaciones en efectivo. A las personas que están en la calle con las banderitas les pagan en efectivo. Y eso es público y notorio. Entonces lo sabe la UAFE, lo sabe el SRI lo saben los ciudadanos, pero para los señores del Consejo Nacional Electoral eso no existe. Eso es una burla. Es una burla. Entonces podemos activar hasta la fiscalía presentando ya denuncias, porque tiene que investigarse esos movimientos inusuales, porque ellos tienen facultad para investigar el enriquecimiento injustificado. Pueden hacer una cantidad de cosas, pero nuevamente el organismo encargado de hacer eso no lo hace. Por eso se están creando en Quito y en Guayaquil ya algunas fundaciones, como aquí hay una fundación anticorrupción aquí en Quito y en Guayaquil también, que están atacando y evitando que precisamente esas cosas sucedan, y bien por ellos, y quizás se multipliquen por el bien del país. Bueno, sí, la única manera, ¿no? Si el Estado no está funcionando, las autoridades competentes no están haciendo nada, queda la sociedad civil organizada. Estamos, amigos, conversando con Medardo Leas, integrante del Observatorio Electoral y expresidente del TSE, del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre el gasto electoral de campaña y el control del CNE. Y ya para concluir, don Medardo, ¿qué podemos esperar de esta campaña que ha sido express, que ha sido atípica y bueno, de todo lo que se ha visto en estos días? A ver, no podemos esperar mucho, pero sí podemos motivar, por ejemplo, a los que van a cambiar las elecciones, que son los jóvenes. Los jóvenes de 40 años para abajo son la mayoría. Y ellos, hay un alto porcentaje que no ha resuelto por quién votar. ¿Por qué? Porque el joven no se siente identificado con la política ni con los movimientos y partidos políticos, los repudia. Dice que esos no sirven para nada. Cierto es. Pero el sistema democrático es único y si ellos se equivocan y votan, por ejemplo, nulo, blanco, van a favorecer a los grupos organizados mafiosos que hay en el país, que van a ser los beneficiarios. Entonces, ciudadanos, si usted quiere realmente que las cosas cambien, que haya generación de empleo, que haya mejor educación, voten positivamente. Si hay buenos candidatos, si hay buenas personas que están actuando en política. Pero esa actitud negativa no solo les perjudica a ustedes, nos perjudica a todos los ecuatorianos. Por eso este llamado cívico, positivo, democrático, para que por favor participen en las elecciones y voten positivamente por candidato de su preferencia.